Querido hermano, hemos alabado y bendecido a este Dios que está cerca, pero también queremos nosotros, antes de irnos de aquí, pensar en un reto que el Señor tiene para nuestra vida. Y a ese reto yo quisiera que cada uno de nosotros respondiera, y respondiera positivamente, y de la forma que el Señor está esperando que tú respondas y que yo responda. Este reto el Señor lo lanzó aquí en la palabra de Dios a varias personas. Lo lanzó mayormente cuando les decía a la gente la palabra sígueme, sígueme. 90 veces aparece el verbo seguir en el Nuevo Testamento. Y de esas 90, 74 veces se refiere a seguir a Jesucristo. A seguir a Jesucristo. 74 veces se usa. Encontramos ahí en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento historias como la de Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, su hermano, Mateo, que era un cobrador de impuestos, Felipe, aquel joven que no conocemos su nombre, que dice la Biblia que era un joven rico y que se acercó a Jesús. A todos ellos, como a otros discípulos, Jesús les dijo esta misma palabra: sígueme. A Pedro se lo dijo al final, después de la resurrección. Le dijo: sígueme. ¿Y qué quería decir Jesús con esto de sígueme? Este sígueme tenía que ver con ser discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo es lo mismo que un seguidor de Jesucristo. ¿Puedes comprender? Entonces, el versículo que yo quisiera que meditáramos en este momento está ahí en Lucas capítulo 9. Yo te invito a que lo busques si tienes ahí una Biblia o un Nuevo Testamento. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Amén. Dice ahí la palabra: yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y aunque después del pasaje, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que este hombre no estaba todavía muy claro de lo que quería decir esa frase, lo cierto es que la dijo. Y le dijo al Señor: Señor, te seguiré. Vamos a orar. Señor, ahora rogamos en tu bondad que tú nos hables aquí en esta hora a todos los que estamos aquí presentes y nos permitas comprender el alcance de este reto de seguirte, Señor, lo que implica lo que debemos hacer. Bendícenos y perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te seguiré, Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos ya, si termináramos ahora mismo aquí, decirle al Señor: te seguiré, Señor? ¿Cuántos estarían dispuestos? Pero estamos siempre claros de lo que significa eso. Este hombre que dijo esa frase aquí en Lucas 9:57 todavía no estaba muy claro. Después de los otros más también se expresaron de forma parecida. El Señor tuvo que aclararles ciertos puntos, porque es muy fácil, muy lindo decir: te seguiré, Señor. Una decisión muy buena en mi vida, pero ¿sabemos lo que estamos diciendo? ¿Sabemos lo que implica eso? Lo que significa eso. Yo quiero compartir contigo rápidamente 5 cosas que significa la frase: te seguiré, Señor. 5 cosas que significa la frase: te seguiré, Señor. En primer lugar, significa: Señor, mira, voy a dejar todo lo que era antes. Voy a dejar mi vida anterior. Voy a dejar el pecado. Voy a dejar lo que no te agrada, Señor, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de relacionarme con las otras personas, en mi manera de conducirme, en la manera de llevar mi vida, mis negocios, mi dinero, mi casa, mi juventud, mi vida adulta, mi familia, mis valores. Señor, voy a dejar la manera en que yo lo hacía antes, la voy a dejar atrás, porque ahora te quiero seguir. Cuando el Señor le dijo: sígueme, a Mateo, esa historia está en Mateo 9,
Del versículo 9 en adelante, no lo vamos a leer aquí ahora, queda de tarea para tu casa. Pero dice, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice, él se levantó y lo siguió. Recuerda que estos hombres cobraban los impuestos a la gente, impuestos que en su mayor parte eran abusivos. Ellos tenían esa autoridad y por tanto no tenía que haber nada escrito ni nada ahí. Ellos cobraban lo que querían cobrar y así abusaban de las personas. Muchas veces se enriquecían a costa aún de los pobres, que los extorsionaban y les sacaban este dinero. Y Mateo era una de estas personas. Pero cuando Jesús le dice, sígueme, ¿qué hizo Mateo? ¿Qué hizo? Lo dejó todo, se levantó de allí del banco donde él trabajaba y siguió a Jesucristo. Y cuando le decimos a nosotros, te seguiré, Señor, implica que habrá unas cuantas cosas que yo voy a dejar atrás para seguir a Cristo. No podemos seguir a Cristo con pecados y todo así, con toda nuestra vida vieja, el viejo hombre, todas nuestras costumbres arraigadas allí, que no sabemos cómo desprendernos de ellas. Yo quiero seguirte, Señor, así mismo. Ven así, pero deja todo eso ahí a los pies de la cruz y sigue a Cristo. La segunda cosa, el segundo significado es, cuando le decimos te seguiré, Señor, le estamos diciendo, Señor, voy a reordenar mis prioridades. Cantábamos hace un ratico, Señor, solo importas tú. En mi vida no hay nadie como tú. Pero solamente lo cantamos y cuando salimos de aquí, ¿realmente solo importa el Señor? ¿Realmente cuando salimos de aquí lo más importante en nuestra vida es el Señor? Cuando tenemos que decidir o elegir qué hacer, ¿ponemos realmente en primer lugar al Señor? ¿O necesitamos reordenar esa escala de valores, de prioridades en mi vida? ¿Sabes cómo sabes si necesitas reordenarla? Piensa, ¿a qué le dedicas tú más tiempo en un día? ¿En una semana? ¿A qué le dedicas tú más esfuerzos? ¿A qué le dedicas tú más dinero? ¿A qué le dedicas más de tus pensamientos durante el día? Si no es al Señor, el Señor nos está diciendo en este momento que tenemos que reordenar las prioridades para que en primer lugar lo tenga Él. Dice en Mateo 8:22, cuando uno de estos hombres le dijo a Jesús, yo te voy a seguir y demás, pero déjame ir allá y enterrar a mi padre. Según parece, el padre no estaba ni muerto ni nada, el padre estaba vivo. Es lo que quería decir, déjame ir allá cuando mi papá se ponga viejo y se muere, yo lo entierre, entonces después te voy a seguir a ti. ¿Quién estaba en primer lugar? Su papá, su familia. Y Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. No es que es malo ocuparse de la familia, para nada, pero aquel hombre tenía un problema con las prioridades y eso nos pasa a todos nosotros. Eso nos pasa a todos nosotros. En tercer lugar, cuando le decimos te seguiré, Señor, le estoy diciendo, Señor, voy a renunciar a mí mismo. Voy a renunciar a mí mismo. Hace muchos años, escuchando a un predicador allá en Colón, no se me olvidará que él habló acerca de cómo eran las ofrendas y los holocaustos que presentaba el pueblo de Israel ahí en el altar. Y él decía, una ofrenda de esta se ponía en el altar, la persona la llevaba, la presentaba allí y la dejaba allí la mataban el animal, derramaban su sangre, lo quemaban completo. Y a esta persona no se le ocurría decir, un momentico, espérense, yo me la voy a volver a llevar y mañana la traigo otra vez, porque me hace falta, ¿no? Y cuando nosotros decimos que le ofrendamos nuestra vida al Señor, le decimos, Señor, toda mi vida es tuya. Pero cuando salimos de aquí le decimos, Señor, espérate, eso era más o menos, ¿entiendes? Pero ahora voy a volver a cogerla para volver a vivirla como yo entiendo. Y el domingo que viene yo te la voy a volver a entregar. Cuando Jesús le dijo a este joven rico, ahí en Mateo, bueno, no es hablando de joven rico, sino cuando le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, venir en pos del Señor es seguirlo. ¿Qué dijo que teníamos que hacer? Niéguese a sí mismo. Negarse a uno mismo es decirse a uno mismo que sí o que no. Que no. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
¿Qué quiere decir tomar su cruz?